Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Hoy nos reunimos aquí porque confiamos en ti y reconocemos que tú eres Dios y que te necesitamos y te alabamos. Y es bueno estar juntos aquí alabándote. Mientras estudiamos tu palabra esta mañana, oro para que impacte nuestra vida y le dé forma a nuestro pensamiento y nos conforme al carácter y al comportamiento de Cristo. Padre Celestial, pido por tu unción, que tú me capacites, que tú hables a través de mí, lo que tú quieras que sea comunicado en esta mañana y que tu palabra sea viva en nuestros corazones y que cause en nosotros el efecto que tú quieres, que podamos impactar el mundo alrededor de nosotros para rescatar las almas para tu gloria. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es que tú haces discípulos para Cristo? Esa fue la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, este es el enfoque de esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al 12. En este pasaje vemos que Pablo, Silas y Timoteo describen cómo dejar un ejemplo para los tesalonicenses y para todos nosotros de cómo hacer discípulos para el Señor Jesucristo. Este texto deja un patrón, un ejemplo para hacer discípulos efectivamente. Es un patrón para los misioneros que van a aquellos lugares inalcanzados del mundo, como Pablo y su equipo hicieron. Es un patrón también para la iglesia, para los pastores, para discipular su congregación. Y también es un patrón para las familias, para los pastores de las familias, los papás, cómo discipulan a sus hijos. Y ese es el tema precisamente de lo que estamos estudiando los hombres aquí en la iglesia. Es un patrón para toda la iglesia, cómo alcanzar a otros, cómo llevar el evangelio a los demás. Y es un ejemplo que fue muy efectivo. Como ya hemos visto en nuestro estudio de Tesalonicenses, estos creyentes fueron enseñados de esta forma. Esta es la forma en la que ellos fueron discipulados en el patrón que vamos a estudiar hoy por los apóstoles. Y el resultado fue que en un pequeño lapso de tiempo ellos pudieron hacer muchos discípulos, mucha gente a todo alrededor de esta área de Grecia. Ahora los apóstoles se van a enfocar en esta epístola escrita a la iglesia de Tesalónica, recordándoles cómo vivían los apóstoles alrededor de ellos, llamando su atención acerca de que su método de discipulado es el método que debemos usar al llamar a otros al reino de Dios. Ahora, este método está ahí escrito para nosotros en el verso 1, en el verso 12. Y es lo que vamos a describir, empezando en el verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, en cuanto a nuestra visita a vosotros, que no fue en vano. O sea, que no fue una pérdida de tiempo, porque fue fructífero. Vamos a ver aquí que
El haber alcanzado a los hermanos de Tesalónica fue muy costoso en términos de sacrificio personal y de inversión de tiempo, pero no fue una pérdida de tiempo, no fue en vano, porque fue muy fructífero y efectivo. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en su palabra para hacer discípulos. Nosotros tenemos una iglesia en Norteamérica que es muy sólida en la enseñanza, y aún eso ya está acabándose en muchas iglesias, pero lo que quiero decir es que tenemos mucho conocimiento de la verdad, pero hemos sido muy débiles en nuestra iglesia norteamericana en modelar y ayudar a los demás a que vean el testimonio. Mira y sigue a ser discípulos. O sea, la práctica no es muy fuerte en nuestras iglesias porque muchas veces no sabemos cómo se hace. Muchas veces eso de ir y hacer discípulos no sabemos. Y debo de reconocer que por muchos años mi forma de hacer discípulos era venir al salón de clases y enseñarles. Y bueno, eso sí es un segmento, pero de un pie mucho más grande. Vamos a ver el verso 2. Al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como ya saben, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de grande conflicto. Como diciendo, ustedes saben nuestra historia y nuestro testimonio. Ustedes saben lo que hemos pasado. Esta gente sabía. En la ciudad de Filipo, donde Pablo, Silas y Timoteo habían venido antes de que llegaran a Tesalónica, ellos empezaron allí a predicar y fueron desnudados públicamente y luego fueron golpeados y encerrados en la cárcel por anunciar el Evangelio. Después fueron liberados después del terremoto que sucedió ahí, el temblor que sucedió ahí, y después llegaron a Tesalónica. Hubo mucha oposición aún ahí en Tesalónica, pero no fue en vano, fue fructífero. Cada vez que nosotros nos involucramos en llevar a cabo la gran comisión, hacer discípulos, va a haber mucha oposición porque el enemigo quiere que te calles, el enemigo quiere dividir la iglesia, quiere que los creyentes se amedrenten. Puede ser por medio de violencia física, como lo que experimentaron Pablo y Silas, o también puede ser algo inocente como ay, mis horarios ya están muy ocupados, ya tengo muchas cosas que hacer y ya no tengo tiempo de llevarle el evangelio a otras personas. Y eso puede ser también algo de oposición. Puede tomar muchas formas. Sin embargo, el Señor nos ha llamado para que nosotros hagamos nuestra parte en hacer discípulos y el Señor va a hacer lo demás cuando nosotros obedecemos. Nuestro llamado para participar a la Gran Comisión es una de las grandes prioridades de nuestra vida. Cuando digo participar en la Gran Comisión, estoy diciendo que todos tenemos una parte diferente. No todos somos pastores, no todos somos maestros, no todos somos profetas, pero todos tenemos una parte. Todos tenemos un rol para llevar el evangelio al mundo. Y como padres, especialmente los papás, los varones, la única prioridad que es más grande que discipular su familia es su propia relación con Dios, para amarlo con toda su alma y sus fuerzas y su corazón. Porque nosotros como padres tenemos que fortalecer esa relación para pasarla a nuestros hijos.
Así que primero tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón y en segundo lugar, amar a nuestros semejantes. Ahora, eso incluye a nuestros hijos, nuestra familia en primer lugar. Y usar la dificultad, la oposición, no es una excusa, porque más allá que todo esto está nuestra prioridad de hacer discípulos. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él se va a encargar de lo demás. Si tú le das prioridad a los negocios del reino. Verso 3. Pues nuestra exhortación no procedía de error, ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Aquí hay tres cosas muy importantes para hacer discípulos. Tu mensaje, tu motivación y tu método. Este mensaje no era un error, era verdad. Sus motivos no eran corruptos o impuros, sino que tenían motivos correctos. Y los métodos para llevar el ministerio no eran engañosos, sino honorables. Verso 4. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio, así hablamos, no como quien busca agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestros corazones. Ser aprobados por Dios significa ser probados y ser encontrados genuinos delante de Él. Hay muchos falsos maestros, muchos ministerios falsos. Y asegúrate de que lo que estás aprendiendo sea genuino y haya sido probado. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia hemos nombrado ancianos y estos ancianos deben de ser probados primero para que tengamos confianza de que son personas genuinas en su fe. El material de nuestro estudio hoy son 12 versos, pero se centran en ver qué clase de ministerio tenemos. Y una de las características es que sea un ministerio aprobado. Permitir que el Señor pruebe los motivos de nuestro corazón. Y a veces Dios usa la dificultad, las batallas de la vida y estas cosas porque eso revela lo que hay en el corazón. Si una persona, por ejemplo, está tratando de complacer al hombre, no va a soportar la oposición, porque lo que va a querer es deshacerse de la oposición para que la gente lo quiera. Y a veces no quieren enseñarle la palabra a sus hijos porque dicen, no, si se las enseño, mis hijos no me van a querer, así que mejor no les enseño nada y ellos me van a querer a mí. Pero eso no es lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la verdad. Nuestros motivos no son nosotros mismos, no somos nosotros mismos, es Dios. No tenemos que estar temiendo lo que dirán la gente. Así que nosotros vamos a ver cuáles son estas tres cosas. Es el motivo, el mensaje y el método es la tercera cosa. El método no tiene que ser un método engañoso. El método es estar firme delante de la verdad. Verso 5. Porque como saben, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. Así que,
contrastando su ministerio contra los falsos maestros, porque aquí en Tesalónica habían muchas religiones falsas. Habían toda clase de filosofías e ideas que llegaban y todos estaban escuchando estas ideas y era una amenaza común. Por eso es que Pablo está contrastando su método y su motivo con el ministerio que ellos tenían. Y la adulación era un método que usaban los falsos maestros. Esa falta de sinceridad para tratar de sacarle provecho a la gente, como cuando alguien adula a alguien y con tal de que abracen lo que tú estás enseñando. Y eso no debe de ser, porque a ellos los metieron a la cárcel, los golpearon, los desnudaron y no cambiaron para nada de método. Los otros estaban tratando de hacer dinero, pero ellos no tenían nada que vender. Ellos no vendían idolitos para que ellos les dieran dinero, ni nada por el estilo. Verso 6. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos haberles sido carga como apóstoles de Cristo. Ellos estaban de viaje, pero en contraste con las celebridades de rock, por ejemplo, no estaban tratando de levantar su popularidad o de aumentar sus seguidores o vender más discos. No estaban tratando de promoverse. Aún les digo esto a los padres de familia: líbrense de esas motivaciones impuras para cuando están enseñando y entrenando a sus hijos. No lo hagas porque quieres que la demás gente vea qué buen padre eres, porque eso está mal. Si tú estás manipulando a tus hijos y te conformas o te contentas solo con el buen comportamiento por afuera, tus esfuerzos van a ser en vano. Bueno, ahora vamos a entrar a lo positivo. Verso 7. Más bien, entre vosotros fuimos tiernos. Y empieza con esta comparación, como la madre que cría y cuida a sus propios hijos. ¿Se han fijado cómo los padres aguantan mucho más de lo de sus hijos que de lo de otros niños? Sienten que los pañales de sus propios hijos apestan menos que los de otros niños, por ejemplo. Y esto es lo que está diciendo la palabra. Nosotros estábamos ahí entre ustedes, tiernos, como la madre que cría a sus hijos. Aquí había ternura, como la ternura que tiene una madre para sus hijos. Ella alimenta a sus hijos con leche. Los misioneros alimentaban a los nuevos creyentes con la leche de la palabra de Dios. Y ellos no solo enseñaban la palabra, sino que amaban a los hermanos de esta iglesia. Se lo demostraban con acciones como la mamá que cuida a sus hijos, no solo con besos y abrazos, sino que los protegen, los visten, los entrenan, los corrigen, los cargan a donde quiera que van. Eso es cuidar a tu hijo. Y todos nosotros, hombres y mujeres, que hemos sido llamados a ser discípulos, este es el método que debemos usar. Nosotros tenemos que cuidar a esos que estamos discipulando como cuidaríamos a nuestros propios hijos, incluyéndonos a nosotros los hombres. Nosotros somos los pastores de las familias, los padres.
Nosotros tenemos que cuidar a aquellos que están bajo nuestro liderazgo con mucho cuidado, con amor, con esta devoción para aquellos que estamos discipulando. Esto es especialmente para los papás. Nosotros tenemos que aprender de las mamás, nosotros como papás tenemos que aprender de las mamás cómo cuidan a sus hijos con un amor sacrificial. Verso 8. Tanto nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a ser muy amados para nosotros. Así que no solo les estoy dando el mensaje, porque eso es lo número uno, sino también nuestras vidas, nuestro ejemplo. Entonces, este verso 8 se expande en la analogía de esta mamá cuidando a sus hijos y presentándola como ejemplo de discipulado. De una forma afectuosa, no solo dando el Evangelio, sino dando, si fuera necesario, nuestras propias vidas, porque ustedes no son muy amados. Una mamá modifica toda su vida con tal de satisfacer las necesidades de sus hijos. ¿Es cierto, verdad, mamás? La mamá modifica su vida para que gire alrededor de sus hijos. Las mamás modifican sus horarios. La mamá sacrifica su sueño, sacrifica su horario, sacrifica su paz, su quietud, su independencia. La mamá sacrifica su libertad, sacrifica salir en la noche con sus amigas, sacrifica su carrera y las cosas personales que le gusta hacer. Y últimamente sacrifica sus necesidades para satisfacer las necesidades de sus hijos. Sacrifica lo que ella necesita para satisfacer lo que sus hijos necesitan. Y ella está feliz de hacerlo porque ella ama a sus hijos. Es una obra de amor. Y el Señor nos ha llamado a tener esta misma actitud por aquellos que estamos discipulando, sacrificando nuestros planes, nuestros horarios, lo que queremos hacer, tal vez nuestra paz y quietud y tal vez nuestra independencia, porque aquellos que estamos discipulando tienen una necesidad y el Maestro me ha llamado a esto. Esta es la forma sacrificial en la cual estos misioneros se dieron a los tesalonicenses cuando los discipularon. Ellos se sacrificaron a sí mismos en muchas formas para derramar sus vidas para sus hijos espirituales. Y con gusto lo hicieron porque lo hicieron con amor de Dios para ellos. Y este ejemplo maternal está ahí para que nosotros lo sigamos en beneficio de aquellos que estamos discipulando. Y papás, les estoy hablando de los papás varones de las familias. No hay excusa para decir que hay cosas más importantes que nuestros hijos. Discipular nuestra familia es prioridad. Fíjense en la terminología que se usa en el verso 8. Dice que nos entregamos a ustedes porque ustedes han llegado a sernos muy amados. Esto describe una relación
muy cercana, como entre miembros de una familia. Esta epístola de Primera de Tesalonicenses está saturada con mucho idioma de familia. Pablo, Silas y Timoteo se relacionaron con estos hermanos como un padre y sus hijos. Por lo menos 16 veces en esta carta se refieren a la gente como hermanos y hermanas. Esta carta está saturada con un lenguaje de familia. Una clave vital para hacer discípulos, efectivamente, es relacionarse con ellos como familia. Y no solamente es que te llames hermano o hermana, sino sacrificialmente participen en el discipulado de ellos como una prioridad en su vida. Y reconocer que hacer discípulos es mucho más que solo enseñarles la palabra. Es derramar nuestras vidas en esas personas como una madre lo hace con sus hijos. Y reconocer que el verso 7 es parte de esa descripción, la cual los apóstoles vinieron a los hermanos en Tesalónica, pero no fue en vano. Todo lo que hicieron por ellos tuvo éxito. En otras palabras, el sacrificio de amor, el sacrificio de esfuerzo, de tiempo, de inconvenientes, de reajustar nuestras vidas, valió la pena porque se cultivaron estos hermanos en Cristo, que luego hicieron más discípulos y que esparcieron el Evangelio. Verso 9. Porque se acuerdan, hermanos, ahí está ese lenguaje de familia. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, les predicamos el Evangelio de Dios. O sea, había un trabajo aquí involucrado en hacer discípulos, no es algo casual. Vamos a compararlo con 2 de Tesalonicenses 3. Vamos a ver de qué se trata ese trabajo de día y de noche. 2 de Tesalonicenses 3, del 7 al 9. Ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Están dando un ejemplo, porque no hemos vivido desordenadamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de nadie. Más bien trabajamos arduamente hasta la fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, no porque tuviéramos autoridad, sino para darles en nuestras personas un ejemplo a imitar. Ellos tenían el derecho de ser apoyados por la iglesia, pero ellos pusieron a un lado ese derecho para que no fueran gravosos a la iglesia. Cuando los misioneros vinieron a Tesalónica, ellos tenían ese derecho de ser apoyados financieramente por los creyentes a los que estaban pastoreando. Sin embargo, intencionalmente ellos decidieron no hacerlo así, para modelarles esa forma que ellos estaban dando a sí mismos al enseñarles la palabra. No sabemos qué trabajo hacían, pero en Hechos 18, del 1 al 4, se nos dice que Pablo hacía tiendas. Y lo que hacían los demás, pues no sabemos, pero imagínense las horas que estaban allí haciendo las tiendas, no con máquinas, sino a mano, cosiendo. Ellos estaban ahí. Tal vez se acuerdan de su abuelita
o alguien que teje o que hace hace costuras. A veces ellos están ahí con sus manos haciendo, pero liberan su mente para poder estar platicando. Me acuerdo de mi abuela, por ejemplo, ella podía platicar mientras hacía esto. De la misma manera, los discípulos estaban ahí en la conversación cuando estaban trabajando y dejaron un ejemplo para los creyentes. Con su educación, tal vez había más ocupaciones mejor pagadas que pudieran hacer, pero este trabajo de hacer tiendas era bueno. Les dejaba tiempo para discutir acerca de la palabra de Dios, en lugar de algo que les dejaba más dinero, pero iba a ocupar sus mentes. Era preferible estar allí conversando con la gente mientras trabajaban. Tal vez hacían las tiendas allí en el mercado, tal vez debajo de una carpa, y mientras la gente pasaba para comprar, ahí estaban conversando con la gente. Hey, tráete una silla y siéntate aquí mientras trabajo, compartiendo la palabra de Dios y el Evangelio. Algunas veces nuestro obstáculo es que el trabajo que elegimos es un trabajo que paga mejor en lugar de encontrar un trabajo que se acomode más a cómo Dios me hizo o a convertir en el Evangelio. Este ejemplo les mostraba cómo un trabajo difícil con horas largas no era una excusa para llevar el Evangelio. Y esto tampoco fue en vano. Valió la pena. Este sacrificio valió la pena. Papás, tenemos que seguir este ejemplo. No dejes que tu trabajo, tus ocupaciones te alejen de discipular a tus hijos. Tenemos que aprender cómo discipularlos, deshacernos de las excusas de ser negligentes en discipular nuestros propios hijos. Pablo, Silas y Timoteo dejaron un ejemplo. Esta es la forma en la que lo hicieron entre los tesalonicenses. Y esto es para que nosotros también aprendamos. Verso 10. Ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente actuamos entre ustedes los creyentes. Aquí vemos otro patrón para el discipulado. Nosotros venimos y vivimos entre ustedes. Ellos vivían en casa de Jason, un creyente. Así que el hacer discípulos no solo era juntarse una o dos veces a la semana, sino era vivir allí, dar el ejemplo, ver cómo vivían ellos su fe para que aprendieran unos de otros. Y no fue en vano, rindió fruto. Y ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra sociedad, donde estamos tan aislados el uno del otro? No podemos hablar. Imagínense allí en Tesalónica cómo estaba la gente interactuando todo el día. Y nosotros hemos creado una sociedad muy aislada. Es muy difícil, pero el hecho de que sea difícil no significa que ya no podamos hacerlo. Aquí la cosa es decir, Señor, enséñanos cómo puedo convertirme más en algo así como esto.
¿Cómo puedo interactuar con la gente para seguir este patrón que tú nos has dado? No sabemos cuánto tiempo vivieron ahí ni nada, tal vez un mes, pero probablemente 2 o 3 meses, tal vez no más que eso. No fue un tiempo muy largo. De 1 a 3 meses para terminar el trabajo. Y en ese tiempo, los tesalonicenses vieron cómo se sentía vivir, cómo se veía esta vida devota a Dios. Y siguieron ese patrón ellos mismos. Meses después, ellos salieron de la ciudad y los tesalonicenses vieron ese patrón y siguieron el patrón, y en corto tiempo ellos habían evangelizado una área muy vasta de Grecia y más allá. La teología y las verdades del Evangelio necesitan ser enseñadas, pero ¿cómo es que vivimos estas verdades? ¿Cómo es que las enseñamos verbalmente? Yo pienso que se aprende más de ver cómo vivimos. Papás, vivan esa vida en Cristo delante de sus hijos. Miren lo que hago yo, y ellos lo van a ver, lo van a observar de ustedes. Vivir tu vida delante de esta gente para que ellos vean cómo interactúas con tu esposa, cómo interactúas con tus hijos, cómo interactúas, cómo reaccionas a la presión. Necesitamos hacer las dos cosas, el modelar de la vida cristiana, el vivir de la vida cristiana y hablar de la palabra. No solo orando y alabando, no solo en esta clase de contexto como el que estamos ahorita, reuniéndonos una vez a la semana, sino ver con sus propios ojos cómo trabajas como cristiano, cómo eres buen administrador del dinero de Dios, cómo manejas tu tiempo, cómo manejas la tentación, cómo respondes a aquellos que te tratan mal, cómo cuidas a los necesitados, cómo vives muchas habilidades de la vida práctica que la mayoría de los cristianos en nuestros días raramente ven en un hogar si no han crecido en un hogar cristiano. Pero si tú eres cristiano, vienes aquí una vez a la semana, pero toda la semana vives con otra gente. Y la pregunta es, ¿cómo haces que esto funcione en mi vida? Sobre todo aquellos padres que ahora son cristianos, pero que no tuvieron padres cristianos, no saben cómo modelarlo a sus hijos. Qué mejor cuando tú puedes ver otros cristianos cómo viven su vida y cómo modelan como un ejemplo a sus hijos. Y esta forma de vivir aquí está delante de nosotros, cómo se vivió para los tesalonicenses, para que nosotros aprendamos. Pero a veces estamos muy ocupados y solamente nos reunimos una vez de vez en cuando a tomar un café, y esto es en vano. Pero podemos ver aquí que el crecimiento espiritual es muy lento, porque tienen muy poca oportunidad de mirar y de aprender de nosotros, esos discípulos. Ahora vemos aquí cómo
Este evangelio con Pablo estaba creciendo. ¿Y cómo? ¿Cómo era eso? Pues porque ellos estaban viviendo todos los días. Ellos vivían cerca, ellos vivían juntos. Vivir entre la gente, como Pablo y sus amigos lo hicieron. Después de unos pocos meses, la iglesia se estableció bien y empezó a prosperar y a crecer en un tiempo cuando aún los apóstoles tuvieron que irse. Verso 11. En esto, saben que fuimos para cada uno de ustedes como el Padre. Les exhortábamos y les animábamos. Exhortar es en nuestros propios días. En aquellos días los padres tenían la responsabilidad primaria de ayudar a sus hijos, ¿no? Aquí dice que el padre, que ellos habían sido como padres para sus propios hijos. Y vemos aquí otra vez el lenguaje familiar, como un padre lo hace con sus hijos. Y aquí vemos cómo debemos de aplicarlo para nuestros... vemos aquí un patrón que podemos aplicar a la relación en la iglesia. En aquellos días, como decíamos, los padres tenían la responsabilidad primaria de entrenar a sus hijos de una forma moral y una forma espiritual. Y nosotros tenemos esa misma responsabilidad hoy en día. Las mamás tienen, claro, también tienen responsabilidad, pero los papás son los responsables primarios. La Biblia dice que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Por ejemplo, en Efesios 6, instruye a los niños a honrar a su padre y a su madre. Pero el verso 4 distingue al padre de familia como aquel que va a traer instrucción a sus hijos, entrenamiento e instrucción del Señor. En hacer discípulos es lo mismo. Nosotros tenemos que proveer ese entrenamiento espiritual, ser mentores y ser roles para aquellos que estamos discipulando. Y esto no es en vano. Estos misioneros así lo hicieron y está escrito para que nosotros lo hagamos así. Verso 12. Y les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios, que les llama a su propio reino y gloria. Toda esta forma de vida que hemos visto en estos versos, actuando con integridad, proclamando la verdad, en todo lo que hacemos, lo hagamos con amor puro delante de Dios, vivir como familia, tener una relación con los de la iglesia como de familia, y cambiar nuestras vidas, y aunque sea inconveniente a veces por el beneficio de nuestros discípulos. Eso resume el andar de una forma digna de aquel que nos ha llamado, del Señor. Si caminamos así, bueno, eso significa, ser digno significa que el Señor puede usar nuestra vida para que otros vean cómo se ve la vida cristiana en nosotros. Jesucristo vive en mí, Él es Él es el que vive en mí, y eso es lo que la gente debe de ver. Y eso es lo que vale la pena, y eso es lo que es digno de ser etiquetado como hijo de Dios o seguidor de Cristo. Pablo enseñó en Gálatas 2:20
que como cristiano ya no soy yo el que vivo, sino Cristo vive en mí. Por eso, por esa realidad, dejar a Cristo, quien está en ti, salir a través de ti, esa sí es una vida digna de ser ofrecida en tributo al Señor. No vivas tu propia vida a tu manera, de una forma indulgente, y luego te quieras llamar seguidor de Cristo. No, porque Dios no se lleva la gloria de nuestra carne. Dios solamente se glorifica por aquello que Él hace a través de nosotros, viviendo esa vida sacrificial que ya vimos en estos versos. Así es como el Señor nos va a dirigir y Él va a hacer a través de nosotros cuando nosotros nos cedemos a su control y decimos, Señor, úsame, envíame a mí. Esa clase de vida es digna del Dios que nos ha llamado. Padre, tristemente confesamos que hemos sido más discipulados por la televisión, las películas, nuestros compañeros a la escuela y el mundo alrededor de nosotros. Todo eso ha sido de más influencia que la vida de otros cristianos. Señor, muchos de nosotros nos frustramos con nuestra propia habilidad de hacer discípulos porque tal vez nadie nos ha enseñado. Señor, ayúdanos a modelar tu amor a la próxima generación. Señor, ayúdanos, Señor. Ayuda a los padres para que puedan vivir esa vida digna de ti delante de sus hijos, para que sus hijos puedan ver a Cristo en su padre. No solo en su padre, sino también en su madre. Ayúdalos, Señor, a lidiar correctamente con los problemas de la vida, Señor. Cómo manejar el dinero, por ejemplo, cómo manejar la tentación, cómo arrepentirse, cómo cuidar del pobre y del necesitado, cómo dejar a un lado nuestras prioridades, nuestros planes, nuestros deseos por tus prioridades. Señor, que eso sea ejemplificado y modelado por nosotros los padres a nuestros hijos y por cada uno de nosotros en nuestra relación con aquel o aquella que estamos discipulando. Señor, oramos por nuestros familiares perdidos, por nuestros colegas, por nuestros compañeros de clase. Y Señor, te pido que nos ayudes a nutrir a esos que estamos discipulando como una mamá lo hace con sus hijos. Podemos entrenarlos y ayudarlos. Que podemos enseñarles tus principios a la siguiente generación para que ellos no digan, cuando sea su turno, ellos no digan que no saben porque nadie les modeló. Señor, te pido que nos muestres cómo cambiar de esta forma disfuncional de nuestra cultura a una forma más bíblica en relación con otros. Señor, necesitamos tu guía, tu sabiduría, tu motivación para hacer esos cambios.
raro a los ojos de algunos, pero, oh Señor, ¿cómo va a hacer diferencia nuestra forma de hacer discípulos? Señor, ayúdanos, capacítanos. En el nombre de Jesús. Amén.